porque a mí no me parece mal acostarme con mi novio. O sea, ¿qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene acostarme con mi novio? Nos queremos, yo le gusto, él me gusta, no le hacemos daño a nadie. ¿A quién estamos dañando? Para mí, eso no es pecado. Recuerde que no se puede amar al que no se conoce. Es imposible yo enamorarme de alguien que no conoce. No, uno cuando empieza a amar a alguien, enamorarse de alguien es porque uno empieza a conocer sus atributos, su forma de ser, sus gustos. Entonces uno dice, yo soy afín con esa persona. Por eso en Casa de Oración siempre estaremos trabajando y animándole para que usted se esfuerce en sacar tiempo para conocer a Dios. Amén. Estamos avanzando. ¿A cuánto su fe está siendo estructurada? Con un entendimiento claro. No estamos hablando de religión, estamos hablando de un entendimiento claro, de manera natural, pero también en el espíritu, para entender por qué nos reunimos y hacia dónde vamos. Jesucristo un día reinará sobre ese reino que Él vino a enseñar y a predicar. Y ese reino tiene muchos principios. Y muchos de esos principios, ¿de qué manera vino Jesús a enseñarlos? Entonces, cuando usted lea en la Biblia, sobre todo en los 4 evangelios, la palabra parábolas, usted va a saber que es un relato que Jesús utilizó para dar una semejanza, una enseñanza, pero no es literal. Y nos vamos a encontrar con muchas parábolas. Entonces yo tengo que saber estudiar esas parábolas porque no está de manera literal. Es un relato que Él utiliza como una semejanza de cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Entonces vamos a encontrar muchas parábolas. Algunas Jesús se las explicó a sus discípulos, pero otras no. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque hay personas que quieren estudiar a Dios de manera natural, pero cuando nosotros empezamos a estudiar y a conocer acerca de Dios, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas están en misterios. O sea, en misterio quiere decir que está oculta, que no por yo leerlo automáticamente yo voy a entenderlo. Y Jesús nos demostró eso usando ¿qué? Parábolas, diciendo, hay algo más allá que yo no se lo revelo a todo mundo. Entonces, para yo conocer a Dios y empezar a amarle y a desarrollar esa relación con Dios, yo necesito pedirle a Dios que se revele a mí. Porque hay algunos que están llenos ¿de qué? De información. Y usted los ve, unas máquinas. No, si yo me sé el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero está lleno de información, más no de revelación, porque la revelación es algo que está oculto a mis ojos naturales y es necesario extraerlo y sacarlo a la luz a través del Espíritu. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel de revelación hoy? ¿Usted qué quiere? ¿Información o revelación? ¿Tiene hambre y sed del Señor? Pero eso solo se sacia a través de la revelación, no de la información, porque la información es un conocimiento que yo adquiero. Y para ello vamos a estudiar 2 versículos de la Biblia que son bastante polémicos y que ha dado pie a que haya muchas doctrinas a día de hoy, ¿vale? Son versículos que yo sé que usted ha escuchado mucho, pero hoy vamos por la revelación. La información ya la tenemos, ¿vale? Y uno de esos versículos es el famoso Romanos 6:14, es ahí mismo en el contexto, y Romanos 10:4. Son 2 versículos muy importantes. ¿Cuántos han escuchado que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esa información la tenemos, pero ¿cuántos les ha sido revelado eso? Ese es otro tema. Entonces, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos hemos escuchado ese texto tantas veces? Y uno escucha a los hermanos que no, es que yo ya no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, y no tienen idea de lo que está diciendo. Entonces hoy vamos a profundizar un poquito más. Y Romanos 10:4, que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo
el que cree. Los dos textos me está hablando de una palabra, tienen en común los dos textos. ¿Y cuál es la palabra en común? La ley. Amén. Tanto Romanos 10:4 como Romanos 6:14 me habla de ¿qué? De la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces la gente dice, no, ya no hay que guardar los mandamientos de Dios porque la ley ya se acabó. ¿Cuántos han pensado eso? Que ya no estamos bajo la ley, que todos esos mandamientos eran del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a profundizar más en ello. El Señor nos ha estado hablando de todo eso que hemos mencionado ahora. El último tema fue el arrepentimiento, las parábolas. Pero el arrepentimiento estudiábamos que es un conocimiento. El arrepentimiento es cuando en mí se desarrolla una conciencia real de la maldad que hay en mí. O sea, yo soy consciente y acepto que en mí hay maldad y por eso yo necesito un Salvador. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué para Dios es tan importante que yo me arrepienta? ¿Por qué para Dios es tan importante que yo sea consciente de la maldad que hay en mí? Porque usted dirá, no, yo hago la lista de mis pecados y yo reconozco que en mí hay maldad, pero yo no veo naturalmente que pasa nada. Pero no es así. Cuando a mi vida viene una conciencia, que eso solo lo produce el Espíritu Santo, yo tengo que decirle que usted no se esfuerce en autoarrepentirse, eso no existe. Solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de convencernos a nosotros los seres humanos de nuestra propia maldad. Por eso siempre decimos, no eche cantaleta, ni se canse, ni se cargue con nadie. Sobre todo las mujeres, aunque aquí no hay de esas. Eso es en otro lugar. Nosotras no nos gusta eso. Mire, nosotros no podemos convencer a nadie de que ha fallado. Porque la otra persona te dice, es que yo no lo veo así. A mí no me parece. Y tú le estás diciendo, es que es así, y el otro sí, y el otro no. Y entramos en disputas y en contienda constante. Pero cuando yo le doy la libertad al Espíritu Santo para que Él venga y me convenza, Él nos va a convencer. ¿Por qué es tan importante arrepentirnos? Porque cuando yo me arrepiento, vuelvo y repito, en mí hay una conciencia de ¿qué? De mi maldad. Y esa conciencia de maldad me lleva a entender que en mí hay pecado. ¿Pero qué es el pecado? En verdad, ¿qué es el pecado? Porque si lo hacemos de una manera subjetiva, quizás para usted eso sea malo y para mí no. Pero el que define realmente qué es pecado es Dios. El pecado es todo aquello que yo hago que va en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, el único que puede traerme conciencia de que yo he violado la ley de Dios, que yo he violado los mandamientos de Dios, es el mismo Dios. Porque a mí no me parece mal acostarme con mi novio. O sea, ¿qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene acostarme con mi novio? Nos queremos, yo le gusto, él me gusta, no le hacemos daño a nadie. ¿A quién estamos dañando? Para mí, eso no es pecado, diría una persona. ¿Es así o no? Pero ¿quién determina qué es pecado o no? Dios. Es Dios el que dice que tal cosa y tal situación, de acuerdo a la ley de Él, de acuerdo a los mandamientos de Él, es pecado. Entonces, si yo no conozco a Dios, yo no conozco su palabra, yo voy a ser constantemente guiado por mi propia ¿qué? Conciencia, por mi propio sistema de verdad y conocimiento. Entonces, aunque otros me digan algo, yo no lo voy a ver así. Solo cuando en mi corazón el Espíritu Santo hace que yo me arrepienta, el arrepentimiento trae esa conciencia de pecado. Pero si estamos hablando que pecado es todo aquello que yo hago que ofende a Dios, ese arrepentimiento genuino quiere decir que a mí viene una conciencia de que lo que yo he hecho no ha agradado a Dios. ¿Estamos entendiendo? El arrepentimiento genuino es que en mí se produce una conciencia que yo he violado ¿qué? La ley de Dios, no la ley del vecino porque no me estaba acostando con su mujer, no la de otro porque no le estaba robando, no,
nosotros el pecado lo hacemos delante de Dios. El problema es si a usted le importa a Dios o no. Porque si a usted no le importa a Dios, usted le va a dar, perdóneme la expresión, un pepino, lo que Dios opina. Pero el que hace en nosotros, que haya un convencimiento de que eso le ofende a Dios y Dios empieza a ser importante en mi vida, es el Espíritu Santo. Hermanos, para una persona que Dios no es importante, le da igual, esto le suena a chingo. O sea, todo esto que estamos aquí sentados no tiene sentido si para usted la opinión de Dios no vale.